Buenos días. Hoy vamos a dar inicio a un ciclo de conversatorios y entrevistas en el marco de las próximas elecciones en Estados Unidos. Es una actividad conjunta entre la Universidad Alberto Hurtado, la Universidad de Georgetown en los Estados Unidos y el diario La Tercera. Y el nombre de la actividad es Elecciones en Estados Unidos. Voces desde Chile analizan el futuro para Latinoamérica. Contaremos con 3 entrevistas. La próxima será el próximo martes. Y el día de hoy, la entrevista número 1, es un conversatorio sobre ciudadanías empoderadas, convulsión social, racismo y xenofobia. El contexto eleccionario estadounidense desde la mirada latinoamericana. Nos acompaña en esta oportunidad el profesor Matthew Carnes de la Universidad de Georgetown y la periodista de La Tercera, Cristina Cifuentes. Bienvenidos, por lo tanto, a este conversatorio. Muchas gracias. Gracias, es un placer acompañarles hoy y realmente siempre es un gusto colaborar con la Universidad Alberto Hurtado, que es una de las universidades hermanas de nuestro sistema de universidades entre la Compañía de Jesús. Entonces es un gran placer desde Georgetown estar con ustedes hoy. Gracias, Padre Matthew. Y no sé si Cristina, tú puedes tal vez iniciar con algunas preguntas. Muchas gracias, sí. Bueno, mi primera pregunta tiene que ver con los movimientos sociales. Este año en Estados Unidos vimos bastantes protestas. Luego del asesinato de un hombre negro, vimos un crecimiento del movimiento Black Lives Matter. Entonces, estas protestas, según distintos analistas, han dicho que han reunido una gran cantidad de personas, bastante variadas, de distintas edades. Entonces, quería saber si se puede decir que la sociedad se encuentra ahora mucho más empoderada, si está mucho más comprometida con temas sociales, o se debe a algo netamente circunstancial por lo que se vive ahora en Estados Unidos. Es una muy buena pregunta y una muy oportuna para este momento, diría yo. Y yo diría que es curioso porque estamos viendo una ola larga de movimientos sociales, de activismo, de encuentro social. Y podemos ver algunas raíces de eso hace años, ¿no? Si pensamos en el movimiento que empezó a cuestionar el sistema mundial de negocios y de finanzas. Y eso ya estaba en marcha, pero con sus caídas y bajas. Y yo diría que en los últimos 4 años, desde la elección de Trump, hemos visto muchos movimientos sociales. Recordamos que el día después de su inauguración, el movimiento de mujeres y la marcha de mujeres aquí en Washington, que de alguna forma fue una llamada a la atención del público norteamericano de la importancia de la protesta y de los movimientos sociales que se sentían desinvolucrados o desempoderados y que querían de alguna forma recalcar o reclamar su poder y su importancia. Y eso, bueno, fue obvio en ese momento, pero yo diría en los últimos años, con las divisiones sociales, se ha prestado mucho más atención al tema del racismo. Y esto últimamente con la muerte, la matanza de varios gente negra aquí en Estados Unidos, George Floyd, Breonna Taylor y tantos otros últimamente, en formas bastante crueles, en que la gente realmente veía y quedó espantado con lo que vio desde su propia policía. Y eso ha lanzado un nuevo momento de protesta alrededor del racismo. Y ya hablamos en Estados Unidos del antirracismo, y no solo llamar la atención al racismo, ni solamente proclamar la importancia de la igualdad, sino que debiéramos ser antirracistas, o sea, que debiéramos cambiar el sistema a favor y reconociendo los crímenes del pasado. ¿Cómo es que podemos
relanzar la sociedad en una forma más antirracista. Y esa llamada es tan penetrante que está llegando a todas partes de Estados Unidos, a unas partes que realmente eran bastante racistas para bastante tiempo. Ya vemos que aún allá hay un cuestionamiento, un deseo para cambio. Y eso es algo que está llegando a todos los Estados Unidos. Entonces, para responder directamente a su pregunta, diría yo que sí es algo puntual, hay algo nuevo en este movimiento de protesta contra el racismo, pero tenemos que reconocer que ya habíamos tenido un proceso de crecimiento de protesta en los últimos años. Sí, y me gustaría también agregar a lo que señala el padre Matthew, que en general, a nivel global, también nosotros observamos cómo hoy un movimiento de una ciudadanía empoderada que crece en diferentes partes del mundo. Por una parte observamos, por ejemplo, cómo en Europa y en algunos países de América hay gobiernos de extrema derecha y como consecuencia de ello hay una movilización de diferentes movimientos sociales, movimientos LGTB, movimientos de mujeres, movimientos de afroamericanos. Es un fenómeno que de alguna manera tiene también un punto partida ya en este milenio. Recordemos, por ejemplo, todo lo que ocurre con la primavera árabe, que es un movimiento sumamente importante, fundamentalmente en lucha por gobiernos que de alguna manera impliquen una mayor participación, mayor democracia, un fin a la corrupción, cosa que lamentablemente en el caso del Medio Oriente no se ha logrado hasta el día de hoy. Pero en diferentes partes, fundamentalmente de América y de Europa, hemos visto una fuerte movilización. Parte de esta movilización tiene que ver indiscutiblemente con estos movimientos sociales que reivindican derechos, que se respeten sus derechos. Pero también han habido manifestaciones importantes, por ejemplo, estoy pensando yo en España, en otros países, sobre todo en el contexto de la pandemia, que han sido fuertemente críticas de los gobiernos y también son algunos manifestantes de extrema derecha que buscan de alguna manera una fuerte crítica a lo que tiene que ver con la democracia de tipo liberal que nosotros conocemos fundamentalmente en Europa y en Norteamérica. Sí, puedo continuar o ofrecer una. Sí, solamente si puedo continuar esa idea. Diría yo que vemos que hay un desencanto con el sistema que ya hemos heredado de alguna forma, ya tenemos. Un desencanto que se ve en las protestas anti-globalización de hace 20 años casi, aquí en Estados Unidos, y pienso mucho en el reclamo que se escuchó mucho allá en Chile durante la protesta del último año, ¿no? Esto de que no fueron 30 pesos, sino 30 años, ¿no? Y los últimos 30 años tenían mucha promesa y mucha esperanza de que mucha gente iba a tener más oportunidad. Y eso fue tan cierto en Chile como en Estados Unidos, como en muchas otras partes del mundo. Y cuando esa esperanza no se le logró los efectos y la gente se veía que todavía quedó mucha desigualdad, muchas oportunidades sin satisfacción, bueno, no es sorprendente que toman las calles, que empiezan a reclamar los derechos y las posibilidades que eran prometidos en este tiempo de democracia y de liberalización. Las dos tenían sus promesas y vemos en este momento un bastante desencanto con los dos, diría yo. Sí, y en ese sentido, a lo que dice el padre Matthew, creo que el problema fundamentalmente de fondo es la desigualdad. Este mundo globalizado ha traído un mundo que ha sido bastante desigualitario en diferentes partes del mundo, y eso en el caso fundamentalmente de Chile es algo que se ha notado de manera bastante importante. Ha sido un mundo eminentemente desigualitario, específicamente en los últimos 30 años, y en ese sentido la vuelta a la democracia no se ha traducido en una democracia, si bien ha habido una democracia política, no se ha traducido en una democratización social. Yo creo que ese es de alguna manera uno de los problemas que está de fondo. Ahora, hay algo, yo voy a ser un poco como desmoderador, padre, porque me interesó algo que usted mencionó que tal vez podríamos comentar,
el tema del racismo, el racismo en Estados Unidos. Nosotros podemos establecer que este racismo de alguna manera se ha visto exacerbado por el gobierno de Trump, o más bien el racismo es un problema estructural que está enraizado en la política y en la cultura estadounidense. No sé si se entiende el comentario que estoy haciendo, porque ahí de pronto hay un tema de fondo que tal vez podríamos un poco visualizar. Sí, no, y diría yo que es algo importante que nosotros en Estados Unidos de alguna forma no quisimos discutir, no quisimos hablar, porque es algo que realmente llama a la atención todas las debilidades de nuestro sistema, de nuestra historia, y de hecho los pecados de nuestra historia. Uno puede decir que el pecado original de Estados Unidos es su fundación en un sistema de esclavitud. Y la esclavitud fue algo que dio oportunidades en Estados Unidos por su crecimiento a través de siglos. Y no quisimos reconocer la importancia de esa institución en nuestra historia. Curiosamente, en los últimos años sí se ha habido mucha más conversación sobre esa historia de la esclavitud y su papel fundamental en la economía de Estados Unidos. De hecho, en muchas universidades, incluyendo a Georgetown, hemos estado interrogando nuestra propia historia, porque aquí en Estados Unidos, muchas universidades, incluyendo a Georgetown, dependía en sus principios de algunas plantaciones, algunas fincas grandes, donde tenían esclavos trabajando, y empezaron a vender esos esclavos, y eso fue parte de la economía de la universidad. Y las universidades en los últimos años, Brown University, Georgetown, la Universidad de Virginia, muchas más, han empezado a preguntarse cómo es que nuestra historia fue tan importante, esta desigualdad, este crimen, este pecado de alguna forma. ¿Cómo es que eso fue tan importante? Y las universidades ya por los últimos 5 o 6 años han tenido esta conversación, pero no fue algo que penetró a la población general. En las universidades hemos hecho preguntas sobre las reparaciones, si se debe dar algo a los descendientes de los esclavos que sufrieron tanto, si ellos deben recibir un pago o de la universidad, o algunos lo han propuesto para todos los Estados Unidos, que el gobierno daría algún tipo de pago a los descendientes. Y eso se dio, digamos, una oportunidad para conversar más de estos temas. Pero eso fue más bien entre académicos, con los crímenes de este verano, contra George Floyd, contra Breonna Taylor, y tantos otros. Eso empezó a llamar la atención a la gente que esto es una deuda no pagada, una deuda que todavía existe. Y eso, bueno, para responder directamente a su pregunta, es algo institucional que se ve en las instituciones de los Estados Unidos. Nuestro sistema de elecciones, el sistema electoral, depende de desigualdades que están ahí desde los raíces de Estados Unidos en el racismo y en el anti-africano-americano, un sistema anti-afroamericano desde sus principios. Pero también diría yo que hay el racismo que reside no solo en las instituciones, sino en las personas. Y ese racismo es un sentido de superioridad. A veces la gente habla de esa superioridad de los blancos, white superiority, esta idea de que, o white supremacy, que este grupo blanco cree que tiene más poder, más capacidad, más derecho a los bienes. Y eso es algo que sí reside en muchos de nuestros corazones. Entonces, las cuestiones en Estados Unidos son tanto para las instituciones, cómo es que tenemos que reformar nuestras instituciones, pero también cómo es que tenemos que reformar nuestros corazones. Y el gobierno de Trump no ha ayudado en esa segunda parte, bueno, en ninguno de los dos, porque para él es algo que se puede usar para animar a la gente que lo vota. Entonces él
muchas veces habla de temas que son de interés para gente que se siente que sus oportunidades como una persona blanca están perdiendo si la gente negra están recibiendo más beneficios. Entonces hay casi una competencia en sus corazones y Trump está aprovechando de ese sentido en este momento para buscar votos, realmente podemos decir. Y tal vez, padre, por esa misma razón, hoy en día el supremacismo blanco de alguna manera se siente alentado por Trump, que además no ha sido, tengo la impresión yo, suficientemente fuerte para criticar explícitamente el supremacismo blanco. Lo vimos en el debate presidencial la vez pasada. Y en ese sentido yo también creo que junto con el tema institucional, del tema personal que usted menciona con respecto al racismo, que hay un racismo estructural y de supremacía, ligado con el supremacismo blanco, también observamos que no es solamente aquel que es discriminado, excluido, segregado, los afrodescendientes, sino que también existe en Estados Unidos de alguna manera, una historia, un legado de antisemitismo y también de islamofobia que de alguna manera creo yo que ha crecido a partir de los atentados del 11 de septiembre del 2001, en donde se tiende además a ligar a los musulmanes ya con terroristas. Y yo me recuerdo, padre Matthew, una frase de Trump, no me recuerdo, tal vez usted puede mencionar en qué momento es, pero hay una frase donde Trump dice, el Islam nos odia. ¿Ya? El Islam nos odia. Y por lo tanto, me pareciera a mí que esta visión racista que usted menciona está muy ligada con estas otras formas de discriminación y de intolerancias. Sí, no, eso es cierto. Yo diría que es importante apreciar el estado demográfico de Estados Unidos, como es la distribución de los raíces aquí en Estados Unidos. Siempre hasta el momento, las razas blancas más europeas han sido la mayoría. Y estamos llegando a un punto, todavía no ha llegado, pero dentro de los próximos, creo que en 2045 más o menos estiman que vamos a pasar que la mayoría no sea blanca, no sea europea. Y muchos en ese grupo se sienten como que van a perder cuando esto pasa, porque han siempre tenido la supremacia, han tenido la capacidad de controlar las instituciones, el gobierno, los negocios. Tienen una ventaja ese grupo y se sienten que van a perder esa ventaja. Y Trump está aprovechando de eso sobre muchos temas, ¿no? Entonces esto del crecimiento, el sentido de que van a perder frente a los africanoamericanos, que todavía es un grupo bastante minoritario en Estados Unidos, pero para los de la mayoría es algo que ellos piensan puede ser algo en que pierden si ellos ganan. Yo diría un grupo que no mencionó usted, pero el grupo de los latinos, los de América Latina que han llegado a Estados Unidos. Y si pensamos hace 10 años, 20 años, muchos en Estados Unidos tenían la percepción que estaban perdiendo sus trabajos a los latinos que estaban llegando. Curiosamente, realmente muchos de ellos no quieren hacer esos trabajos. Muchas veces son trabajos que se han movido en Estados Unidos a distintos lugares. Realmente no son latinos que los están haciendo, pero es una percepción. Y la percepción de estar perdiendo, la percepción de que yo estoy perdiendo mi estatus, los politólogos hemos visto que es una de las percepciones que más anima a la gente políticamente, que la gente cuando se siente yo estoy perdiendo, ellos se animan a participar, que yo voy a oponer a ese grupo. Yo voy a ponerme en una de estas milicias, uno de estos grupos de white supremacy, porque allá me siento que yo tengo más poder, puedo oponerme a ese grupo abiertamente. Curiosamente, y esto es un cambio, hablar de eso siempre fue algo que realmente fue mal pensado por gente educada. Pero con Trump, hablar abiertamente del white supremacy, hablar abiertamente de la amenaza de los latinos, de los musulmanes, de los que sea, ya es algo que se permite en algunos círculos, es cuestionado en otros, pero en algunos círculos
Y eso es algo nuevo, porque no fue permitido tan abiertamente, pero ya hay grupos que se sienten empoderados para hablar así. Sí, ahí por ejemplo, yo me estoy recordando, en algunos países, principalmente en países de Europa, existe cierta legislación que, por ejemplo, prohíbe a ciertos movimientos, partidos o simbología que promueve el odio. Incluso la semana pasada, en Grecia, se prohibió al partido Amanecer Dorado, justamente por su tendencia neonazi. En algunos países de América Latina, concretamente en Brasil, en Argentina, también en Chile, se ha ido avanzando un poco en leyes en contra de la discriminación. Acá, por ejemplo, hubo bastantes ataques, fundamentalmente de carácter homofóbico, y a partir de eso existió una ley que se conoce como ley Zamudio, que es realmente reciente. Me gustaría saber, en el caso de Estados Unidos, ¿cómo funciona esto? ¿Existen leyes que de alguna manera prohíban este discurso del odio? ¿O lo que más importancia tiene esta enmienda de libertad de prensa? ¿Cómo dialogan estas dos cosas? Por ejemplo, estoy recordándome, en Alemania creo que hay cierta simbología, incluso el texto Mi lucha tiene bastante limitación, Mi lucha de Hitler, que es uno además de los textos fundamentales. En Estados Unidos también para el supremacismo blanco, lo mismo que los famosos diarios de Turner, que yo creo que tienen también una masificación en determinados grupos de la población. Entonces, la pregunta y la duda que me surge, ¿cómo existe esto o no existe? ¿Hay algo federal, hay algo más estadual sobre un marco que prohíba estos discursos, manifestaciones y acciones de odio? Sí, muy buena pregunta. Yo diría que hay una tensión aquí en Estados Unidos, porque tenemos en la Constitución, en las enmiendas, la primera enmienda, tiene la idea de que hay una libertad de speech, de poder hablar, de decir lo que uno quiera, ¿no? Y esa libertad es fundamental, y siempre las cortes han interpretado esa enmienda para significar que realmente son muy pocas las cosas que se puede prohibir. Son muy pocas las cosas, aunque son cosas de odio, aunque son cosas espantosas, cosas que realmente la gente no le gusta, es permitido. Entonces hay esa tensión, de alguna forma damos privilegio a la libertad de prensa y de dicho y de escrito y lo que uno quiera, ¿no? Pero por el otro lado, hay una conciencia de que esos dichos, esos escritos pueden dañar a personas y pueden ser violentos y pueden causar violencia en la sociedad. Entonces, hay algunas leyes más recientes que nombran algunas acciones, especialmente cuando están enfocados en una persona. Entonces, si es una amenaza contra usted, si es amenaza contra un grupo, si es algo que anima a la gente a la violencia, sí existen leyes en contra de eso. Pero es muy difícil aplicar esas leyes, ¿no? Porque en el momento, la policía normalmente tiene la idea de que deben dar privilegio a la libertad. Entonces intentan hacer eso y es difícil saber cuándo es que intervenimos. Y mucho de eso se hace a nivel de estados en Estados Unidos. No hay una ley federal o no hay una policía federal que puede intervenir. Sí tenemos podemos usar las tropas y hay algunas maneras en que sí intervienen cuando hay grupos que están tratando de atacar al gobierno de Estados Unidos. Y hay grupos así que tienen sus milicias, que están organizando y proclamando que vamos a atacar al gobierno de Estados Unidos. Pocos casos, pero sí el gobierno interviene en esos casos. Pero hay esa tensión en Estados Unidos entre la libertad y en la importancia de proteger a ciertos grupos. Y los símbolos es sumamente interesante ahora, ¿no? Porque en este momento tenemos muchas estatuas de héroes de la guerra civil del lado del sur, el lado que había salido de Estados Unidos, que estaba luchando contra el gobierno de Estados Unidos. Y esos monumentos durante este último año se han cuestionado y muchos gobiernos locales han tomado la decisión de sacar esas estatuas. Es muy controvertido esa idea.
pero yo diría que la mayoría de la gente en Estados Unidos están a favor porque creen que estos estatuas no, realmente no son héroes, sino héroes del lado de que perdió y que estaba tratando de fortalecer la esclavitud y guardar la esclavitud. Entonces, las estatuas, se ve mucha nueva discusión si podemos quitarlas. El símbolo de la, ¿cómo se dice en español? Confederacy, la Confederación de Estados, los que salieron del sur de Estados Unidos. ¿Cómo? Confederación. Sí, la Confederación. Entonces, el símbolo de su bandera, esa bandera apareció todavía en una bandera de un estado en Estados Unidos. Y hubo gran discusión si debían sacarlo desde allá. Y sí, decidieron sacar ese símbolo. El gobierno federal decidió que las tropas norteamericanas no podían tener en sus dormitorios esa misma bandera de la Confederación, porque hay algunos que todavía tenían esa bandera como algo de referencia para ellos. Y ya estamos empezando a cuestionarlo. Una cosita más. Y eso es quizás lo más interesante para este momento de la elección. Estos son las redes sociales. Porque las redes sociales son totalmente nuevas. Y allí hay una gran libertad de ideas, una gran libertad de conversación. Pero no es controlado y no es verificado. Y últimamente, algunos de estos grupos que dicen cosas de odio, que están atacando, que realmente algunos son amenazas para el gobierno de Estados Unidos, se han organizado allá, están usando las redes sociales para promover ideas que son falsas. Y hay presión con las redes para ejercer más moderación de su red, de mirar lo que está diciendo la gente. Al principio todas las redes decían que vamos a tener libertad total. Facebook, Twitter, Snapchat, TikTok, estos. La idea fue que hubiera una libertad total. Pero ya el gobierno está diciendo que realmente no deben promover cosas que son falsas. Algunos en el gobierno dicen eso. Otros dicen que no, deben estar totalmente libres. Y curiosamente, en los últimos días, Twitter y Facebook han tenido que ocultar algunos de los tweets del presidente Trump, porque Trump o ha dicho, o más bien ha avanzado, ha retweeted, ha tuiteado de nuevo, algunos de las postas de gente que están diciendo cosas falsas y que son violentas y odiosas. Y esto es un terreno nuevo, es un terreno en que no hemos tenido que ejercer estos poderes. Y la regulación todavía no se ha desarrollado totalmente. O sea que son las mismas redes que tienen que regularse y es difícil que lo hacen. Entonces yo diría que es la nueva frontera de estas cosas. Sí, ahí hay algo bien interesante que quisiera retomar un poco, el tema de las estatuas, porque esto es algo icónico en prácticamente todas partes del mundo. Incluso acá muchas de las manifestaciones ya tenían como objetivo estatuas o apuntaban a las estatuas. Y me estoy recordando que hace 2 días atrás, hoy estamos a 14, el 12 de octubre, un día antes, cuando se conmemoraba el Día de la Hispanidad, el gobierno de México, no sé si el gobierno federal o el gobierno estatal, decidió sacar una estatua de Cristóbal Colón del Paseo de la Reforma, uno de los paseos más importantes de la Ciudad de México. Sin embargo, al parecer hasta el día de hoy, el gobierno de México no ha dado explicaciones si lo que se pretende justamente es, de alguna manera, reconsiderar el rol de Cristóbal Colón o si se sacó la estatua para evitar manifestaciones. Por lo tanto, hay también algo ahí en lo que usted dijo, padre, que de alguna manera me hace pensar en la importancia que tienen las estatuas. Y justamente con respecto al Día de la Hispanidad, México insiste ya en pedirle a la Santa Sede y pedirle a España que haga un perdón por lo que ocurrió durante la conquista española en vista de la conmemoración el próximo año de los 200 años del bicentenario de la independencia. Ese comentario quería hacer. Y el otro tema, padre, esto que usted menciona, que es tan interesante,
sobre la tensión entre la libertad y de alguna manera esto prohibir, esta tensión también es lo que explica que no se pueda prohibir el uso de armas, tengo entendido, en los Estados Unidos y que sea tan generalizada este uso de armas. Sí. No es cierto, esa misma tensión existe porque es algo en las enmiendas, las primeras 10 enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos, es la segunda enmienda que permite que todos los ciudadanos pueden tener acceso a armas y que pueden tener sus propias armas. Y es algo controvertido hoy porque la idea parece, y la intención de los que escribieron la Constitución, fue que las milicias habían tenido un rol importante en la independencia de Estados Unidos. Entonces, la idea de que milicias bien reguladas, porque así decía, reconociendo la importancia de milicias bien reguladas, se permite que toda persona pueda tener armas. Y diría yo que es algo controvertido porque no es claro que ellos tenían en sus ideas armas como tenemos hoy. Estas armas que tienen grande capacidad y son rápidos y que tienen una precisión a 1000 metros y esas cosas, ¿no? Que realmente es muy violento. Pero yo diría que sí, por estar ahí en la Constitución es algo casi primordial para mucha gente. Y otra vez, ese derecho a las armas es algo que toca algo profundo en la gente. Y cuando ellos piensan que van a perder un derecho, están se animan mucho, ¿no? Esto de perder es siempre algo que anima a la gente. Y Trump y muchos de los republicanos se han usado ese sentido de que ustedes van a perder sus derechos para animarlos a votarle a él. Porque la mayoría de la gente en Estados Unidos, para decirlo claramente, están a favor, a límites en el uso y la posesión de armas. No todos están a favor a no tener armas, pero sí de limitar por lo menos el tipo de armas que la gente puede tener, el tiempo de comprar un arma, porque en Estados Unidos uno puede ir y en 10 minutos tener un arma. Y la idea es que la pregunta es si pudiéramos tener más investigaciones sobre la persona para asegurar que la gente está bien de salud mental antes de venderle un arma. Entonces hay estas preguntas, si pudiéramos reformar las leyes. Pero todavía ese derecho es algo bien enraizado aquí en Estados Unidos. Y retomando el tema de las movilizaciones que usted mencionaba hace un rato atrás, las movilizaciones después de la muerte de George Floyd, y un poco también comparándolo, guardando las proporciones también con las movilizaciones que han dado lugar acá en Chile, fundamentalmente desde el año pasado, hay algo de alguna manera que es común, y es esta idea de reformar los cuerpos policiales. Aquí, en el caso concreto de Chile, donde ha habido cierta violencia institucional de parte de la policía uniformada, especialmente, hubo un caso ahora que se está debatiendo por un muchacho que cayó al río Mapocho por parte de la policía. Se está hablando mucho de reformar la policía, especialmente la policía uniformada, y muy probablemente vayamos en esa dirección. Y yo me recuerdo que en los Estados Unidos también se habla de reformar los cuerpos policiales. Me gustaría saber qué tan factible es una reforma de la policía en los Estados Unidos, y si ahí hay posiciones que son muy diferentes entre las posturas demócratas y la postura republicana con respecto a los organismos policiales y de seguridad en Estados Unidos. Sí, no, es una muy buena pregunta. Yo diría que hay que entender un poco sobre la policía en Estados Unidos y la historia de los servicios sociales. Porque si pensamos hasta el tiempo de Reagan, los años 80, hubo un cambio en cómo funcionó el gobierno con sus servicios sociales. Y una idea en esa época fue que pudiéramos cerrar muchas de las instituciones y los beneficios que ayudaban a la gente pobre, la gente a veces con problemas de salud mental,
a muchas de las instituciones que ayudaban a la gente se cerraron. Y eso significaba que mucha gente empezó a estar o en las calles o dependiendo de familia y de otras opciones. Y de hecho, después de eso vemos un crecimiento en violencia, en crimen. Hay bastantes cosas que surgen de ese tiempo. La policía, como la única institución que podía servir en esos lugares, empezó a ser no solamente protectores de la seguridad, sino trabajadores sociales, tratando de ayudar a gente a veces con drogadicción, y de hecho tenemos un gran problema de drogas aquí en Estados Unidos, intentando a cuidar a esta gente. Al mismo momento, por la violencia, hubo leyes que criminalizaron más a la droga. Entonces la policía se sentía que tenían que usar más fuerza para asegurar que esta droga no continuaba. Entonces hubo un círculo bastante vicioso, un círculo vicioso en que con la falta de instituciones y servicios sociales, la policía tenía que hacer esos trabajos. Intentaban, yo diría, en una forma lo mejor que podían. Realmente no fue algo, no sé, ellos no entrenan en ser trabajadores sociales, no estudian cómo ser trabajadores sociales. Entonces, en este momento hay una idea de defund the police, de sacar los fondos de la policía y darles a otras instituciones para servir más a la gente en las zonas más pobres, donde hay a veces más violencia, más droga, más de estos tipos de problemas. Y la idea es que para que la policía no tenga que hacer ese trabajo, porque la policía está haciendo ya cosas que no les corresponden. Y una cosa más que fue un círculo vicioso en eso. Después de las guerras en Irak y Afganistán, Estados Unidos trajo mucha de su equipaje, sus armas y todas estas cosas que se usan en la batalla a Estados Unidos y se lo vendió a la policía. Porque la policía, pensando que tenían que enfrentar más cosas en las calles, pensaba, bueno, necesitamos esas armas que se usan en guerra, necesitamos esto de, ¿cómo se dice? Como la protección para el cuerpo, ¿no? Los cascos, estas cosas que se usan, ¿no? Y ya la policía en Estados Unidos es más militarizado por las cosas que se compró del ejército después de las guerras. Y ese equipamiento es algo que les hace más como militares, hasta que algunos tienen casi tanques que se puede usar. Y entonces cuando ellos vienen con eso, bueno, no es sorprendente que hay más violencia en las calles, ¿no? Cuando viene un policía vestido así, es algo que seguramente con la gente, y sabemos que la gente también tiene armas, causa más enfrentamientos. Entonces yo diría, esta idea de reformar la policía es algo profundo aquí. Y el lema de las protestas ha sido defund the police, desfinanciar a la policía, que realmente no significa abolir la policía. Lo que significa es que debemos sacar parte de los fondos, darles a otras instituciones, otros servicios sociales, para ayudar a la gente que lo necesita para enfrentar los problemas de drogas, de salud, de educación, todas las cosas que las ciudades a veces tienen en sus partes más pobres. Y ese movimiento realmente quiere repensar qué es el trabajo de la policía. Y realmente es una apuesta que la policía no debe dedicarse a todos estos temas, pero realmente debe ser la protección de seguridad y acompañar a la gente en tener vidas seguras y tener un estado de derecho y esos temas. Pero yo diría que es quizás disminuir el poder de violencia de la policía y mejorar su capacidad de acompañar a la gente en formas pacíficas. En ese sentido, perdón, Sí. considerando que vienen elecciones y justamente que este tema de financiar, de quitarle financiamiento a la policía ha estado muy presente, ¿qué desafíos tiene el próximo presidente de Estados Unidos? O sea, entiendo que Trump tiene menos posibilidades que Biden, pero en el caso que saliera este nuevo gobierno, considerando que también tiene a Kamala Harris como compañera de fórmula y ella ha sido muy criticada por su tiempo de fiscal, en el tratamiento que tuvo en ciertos casos hacia los negros. ¿Qué desafíos podría tener un eventual gobierno de Biden junto con Harris
en este sentido, en hacer frente a todos estos problemas que tienen con la policía y con estos movimientos sociales? Sí, no, es muy buena pregunta. Yo diría que es uno que preocupa mucho a Biden y a Harris, porque es muy fácil decir que debiéramos reformar la policía. Es otra cosa realmente hacerlo, realmente decir cuáles son los pasos que vamos a seguir para lograrlo. Y yo diría, por un lado, van a tener que, primero, no perder el apoyo de la policía, porque la policía se siente amenazada por esto. Ustedes van a quitar nuestros fondos, ustedes dicen que nosotros somos criminales, ustedes están diciendo que van a ponernos en la cárcel cuando hacemos algunas cosas que siempre hicimos antes. Esto es algo que realmente es una amenaza. Entonces yo diría, primero tienen que hacer establecer una buena relación con ellos. Y eso no es algo imposible, porque Biden siempre ha tenido algo de relación con la policía. Harris, cuando era la fiscal, sí, ella realmente trabajó mucho con la policía y en una forma muy fuerte. Entonces yo diría que hay un base. Pero después pensar en cuáles son las otras instituciones que se debe usar para proveer estos otros servicios, eso es complicado, porque vamos a tener que educar una nueva generación de trabajadores sociales, de gente que puede trabajar en las ciudades. Y vamos a tener que, de alguna forma, enfrentar el legado de esta violencia que vemos hoy. O sea que mucha gente en la sociedad ya tiene una sospecha de la policía, tiene una sospecha de que va a haber más enfrentamientos. Y crear una nueva cultura les va a costar, una nueva cultura que realmente puede confiar otra vez en el gobierno. Y la otra cosa que se complica esto mucho es que no es claro que el gobierno de Estados Unidos va a tener mucho poder económico, porque estamos gastando tanto en esta pandemia que queda muy poco. Y el legado de los años de Reagan fue a disminuir la grandeza, el tamaño del Estado. El Estado es más pequeño hoy. Entonces tienen que hacer más con menos. Y eso siempre es difícil, y especialmente después de gastar tanto en la pandemia. Pero yo diría que es difícil, es algo preocupante para ellos. ¿Cómo es que ellos pueden lograr lo que están prometiendo en su campaña? Sí, perdón, otra pregunta. En ese sentido, respecto de todas estas promesas que se vienen en la campaña, he leído que un futuro gobierno, incluso si fuera de Trump, no van a cambiar mucho las cosas en Estados Unidos. Lo leía el otro día en los periódicos. ¿Cómo ve usted estos futuros 4 años que se vienen, considerando el legado que va a dejar la pandemia, que puedan cambiar mucho las cosas en general? Bueno, yo diría que Estados Unidos es tan grande que cambiar fundamentalmente es difícil. Yo diría que sí pudiéramos empezar a ir a un nuevo lado, ¿no? Porque los últimos años han visto más división y más sospecha. Y hay una posibilidad que empezamos a enfrentar eso, pero no va a ser fácil, porque realmente tenemos por lo menos 2 Estados Unidos en este momento, y no estamos hablando entre sí. Es curioso, uno puede pasar todo el tiempo viendo solamente al lado de los demócratas o solamente al lado de los republicanos, escuchando la radio, en las redes sociales, mirando la televisión, leyendo los periódicos, y no se mezclan, casi nunca se mezclan. Hay muy poco entendimiento, y yo diría que cualquier gobierno va a tener mucha dificultad en cambiar eso. Pero no implica que no podemos empezar, y que no podemos empezar a cambiar el discurso. Y una cosa que sea fundamental es que con el gobierno de Obama y con la campaña de Hillary Clinton y la campaña de Joe Biden y de Kamala Harris, ha habido una tendencia de respetar al otro lado, de hablar como gente más o menos igual. Y se veía eso en el debate de los vices, porque Pence es un tipo más tradicional del Partido Republicano. Y él es uno que uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo con él, o él es uno que escucha, que tiene sus ideas, que respeta a la otra persona. Y hay un corriente así en los republicanos. Pues ese corriente se perdió
por el liderazgo de Trump, por un lado, y por la oportunidad que ellos tienen con el Senado y con Trump. Porque teniendo esas dos, la Cámara y después esto de Trump, les dio mucho poder y decidieron aprovechar para hacer todo lo que podían en el tiempo que tienen. Va a ser muy, muy curioso porque si gane Biden y si ganen los demócratas, las dos cámaras van a tener mucho poder. Y de hecho así puede ser que ellos hacen mucho que quieran, pero eso puede aún dividir a la gente aún más, porque va a ser todo de su lado. Y tenemos que ver si no podemos encontrar una nueva manera de hablar entre los grupos. Y es un proceso que yo diría de largo plazo aquí en Estados Unidos. Un gobierno no puede hacerlo de repente. Sí, esto me lleva también a otro tema, Padre Matthew, que tiene que ver con el tema de la migración. ¿Cómo visualiza usted este tema a la luz justamente de lo que son las elecciones y en el supuesto caso de que gane los demócratas, gane Joe Biden, si puede haber un cambio? Recordemos que Trump, desde que era candidato, amenazó con la construcción de un muro en la frontera sur, y posteriormente en varios discursos se refirió en un tono bastante despectivo a México. Sin embargo, a pesar de eso, recibió y se entrevistó con el presidente mexicano. Sin embargo, existe esta tendencia de Trump, que es bastante imprevisible, todos lo sabemos, de amenazar con la construcción de un muro, de endurecer la inmigración. La pregunta es, ¿qué pasa con este tema? ¿Cómo visualiza usted este tema de la migración, ya sea a la luz de una continuidad de Trump otros 4 años o de un cambio de gobierno? Sí. No, es un tema muy importante aquí en Estados Unidos. Sí, es uno que se ha discutido mucho. Y yo diría, estamos en un punto que necesitamos una reforma fundamental en la migración. O sea que han habido muchas presiones que no se han reconocido o no se han enfrentado en las últimas décadas. Y de hecho, si vemos a Obama también estaba bastante fuerte contra la migración, o sea que él estaba buscando a gente que estaba aquí sin permiso y mandándolos a sus países de nuevo. Y eso fue él fue uno de los más animados en atacar la migración de alguna forma, porque él veía y quería que hiciéramos arreglos para normalizar el estatus de las personas aquí. Yo diría que realmente necesitamos una reforma fundamental en Estados Unidos. La última vez que tuvimos una reforma así fue en 1986, de hecho bajo Reagan, cuando hubo una amnistía para los que estaban aquí, un proceso en que tenían que declarar que estaban aquí, tenían que pagar impuestos y no sé qué, no sé cuál, pero después podían aplicarse y recibir la tarjeta verde y después recibir la ciudadanía. Y ya tenemos, si recuerdo bien, alrededor de 11 millones de personas aquí sin permiso. Y eso no se puede ir y buscar toda esa gente y mandarlos a sus países. De hecho, realmente hay que normalizar su estatus, porque esta gente tiene hijos aquí, tiene propiedades aquí, tiene negocios aquí, son tan norteamericanos como cualquier otro. Entonces hay que ver cómo es que normalizamos su estatus aquí en Estados Unidos. Yo diría que con Trump hay poco interés en hacer eso. No tanto porque él no piensa que podría ser conveniente, sino que es algo importante a su base, a su gente electoral. Esa gente electoral que se siente que están amenazados. Entonces Trump piensa que tiene que tener una percepción de mucha acción contra los migrantes. Y eso se nota por la muralla, como dice usted, el muro allá en la frontera, también por muchas de sus prohibiciones a nuevos migrantes. Y es algo que nos afecta mucho aquí en las universidades, porque las universidades normalmente recibimos muchos alumnos de otras partes del mundo y siempre son los mejores, los que están más animados, los con más capacidades. Y últimamente Trump ha complicado eso mucho para las universidades. Y yo diría, probablemente él tendría esa misma línea si él gane. Si gana Biden, yo diría casi en un instante
va a permitir a los alumnos regresen, los alumnos internacionales, va a permitir más oportunidad para pedir el asilo político y asilo contra la violencia allá en la frontera sur. Seguramente no va a haber nada más del muro, de la muralla, que para decir la verdad es imposible construir. Yo he estado allí y es imposible. Estamos hablando, hay ríos que pasan por allá, es una frontera y muchos lugares donde la gente ni pasa porque está en medio de desierto. Entonces, entre nosotros es una locura. Pero diría yo que con Biden eso se termina. Pero para pensar en esto de reforma fundamental va a ser más difícil. Si los demócratas ganan las dos cámaras, yo diría que más probablemente sí habrá una legislación para hacer esa reforma. ¿Habrá algunos pleitos en las cortes? Quizás, pero yo diría que lo más probable es que sí lo logran. Porque hemos visto con Obama que a veces las órdenes ejecutivas pueden tener mucha fuerza y son muy difíciles a desmantelar. Tenemos un sistema en Estados Unidos que existe right now, esto de DACA. Quizás han escuchado de eso, de los soñadores, los dreamers. Entonces, DACA fue algo por orden presidencial, un orden ejecutivo, que no es la forma normal en Estados Unidos. De hecho, en Estados Unidos no tenemos decretos como tienen en muchos países de América Latina, pero él hizo esto como orden ejecutivo. Y Trump, desde su primer día, intentó derrocarlo y decir que eso no importa. Pero las cortes siempre han apoyado a que permanezca esa orden ejecutiva. Porque las cortes muchas veces tienen la perspectiva que no deben perjudicar a la gente que haciendo y siguiendo lo que exigía la ley, no deben sufrir ya. Entonces yo diría que con Biden es más probable que veamos bastantes cambios y quizás un cambio fundamental, si también tiene el Congreso. Perfecto, está muy claro la respuesta. No sé, Cristina, si tú quieres preguntar algo, nos quedan 10 minutos. Si no, a mí me gustaría un poco, padre Matthew, volver a este tema del racismo que hemos mencionado desde un inicio, y que es un tema que ha estado presente en la historia de los Estados Unidos y que hoy en día tiene bastante relevancia y también la ha tenido en el debate presidencial y en el debate vicepresidencial también. La pregunta es cómo poder enfrentar esto, cómo poder hacer frente al racismo. Yo sé que a nivel internacional y sobre todo a nivel de las Naciones Unidas existen una serie de instancias. Está, por ejemplo, la Convención Internacional sobre Eliminación de todas las formas de discriminación racial, que es desde la ONU, desde el año 1965, y que llama a todos los estados, estoy leyendo acá incluso textual, a tomar medidas conjuntas o separadas para respetar los derechos humanos sin distinción de raza, sexo, idioma o religión. También en el marco de la OEA, de la cual Estados Unidos forma parte, hay una convención interamericana contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia, que es del año 2013, y también cito, que llama a eliminar, prevenir, prohibir o sancionar todos los actos y manifestaciones de racismo, incluyendo publicaciones de material racista. O sea, hay una legislación a nivel internacional que de alguna manera busca evitar la discriminación racial y no solo la discriminación racial, sino que todo tipo de discriminación en diferentes ámbitos. Sin embargo, observamos que estas son prácticas que existen en Estados Unidos y en otras partes del mundo. La pregunta es, ¿existen medidas más concretas que de alguna manera puedan paliar esta situación? ¿Existe alguna instancia de algún modo que pudiera paliar? Me estoy recordando, por ejemplo, cómo en el caso de Argentina se ha creado un Instituto Nacional en contra de la xenofobia. Nosotros acá en Chile tenemos un Instituto Nacional por los Derechos Humanos. La pregunta es, ¿qué institucionalidad, de qué manera podemos atacar de una forma más precisa
el tema del racismo o incorporarlo a través de planes de estudio en diferentes niveles pre-universitario, universitario, etcétera, etcétera. Me gustaría saber un poco cuál es su percepción sobre estas medidas para atacar, para contrarrestar o para aminorar el problema del racismo en Estados Unidos. Sí, no, es muy buena pregunta. Yo diría que es algo que tenemos como humanidad enfrentar y tenemos que realmente pensarlo bien. Y hoy en Estados Unidos lo que vemos es que hay varias cosas. Uno es esto de instituciones, como usted nombró. Necesitamos a alguien que tenga para su trabajo el trabajo de mirar el racismo, de notarlo, de llamar nuestra atención. Y cuando digo esto, yo diría a nivel de Estados Unidos es posible que tendríamos un ministro o una persona que tenga ese título, que mire el antirracismo o intenta promover el antirracismo. Es algo importante, pero más bien lo que vemos en las universidades es la importancia de tener una persona dedicada a esto. Tanto como países tienen una persona, un ministro de derechos humanos, en nuestras universidades tenemos un vicepresidente para el racismo, para decimos en inglés, diversidad, equidad e inclusión. Diversidad, equidad e inclusión. Y que tengamos alguien que tiene eso como su rol fundamental y que esa persona está asegurando que cualquier momento en la universidad, cuando estamos reclutando nuevos alumnos, cuando estamos contratando nuevos profesores, cuando estamos diseñando nuevos programas de estudio, cada uno de esos está pensando en los temas de diversidad, equidad e inclusión. Y eso requiere que algo esté dedicado y que tenemos maneras de medir si hemos cumplido o no, porque muchas veces decimos que sí, esto es muy importante para nosotros. Pero míralo, muéstrame con datos que esto está cambiando y tener a alguien dedicado a esto ayuda. Pero el otro tema es que es un poco como dijimos antes, hay las instituciones y hay los corazones. Y los corazones, o los mentes quizás, tenemos que cambiar con prácticas que realmente son particulares. No sé si han escuchado de las orquestas. Pues es curioso que las orquestas siempre eran casi todos hombres. Y muchas mujeres con mucho talento ensayaban y se presentaban para incorporarse a las orquestas y muchas veces no ganaban el puesto. Y de repente algunas orquestas mundiales empezaron a hacer sus ensayos detrás de una cortina. Entonces, la persona tocando al otro lado de la cortina y la gente que iba a contratar a la nueva persona escuchando. Bueno, con esa cortina, el número de mujeres en las orquestas subió tremendamente. Y eso nos muestra que tenemos adentro muchas presuposiciones de cómo es una persona que guía una orquesta, cómo es y eso pasa en todos los ámbitos de la vida. Tenemos la ciencia que nos muestra esto. Y de hecho hay estudios muy importantes de lo que llamamos en inglés implicit bias, inclinación implícita, en que la gente no puede reconocer en sí que lo tienen, pero sí existe. Y si uno va a enfrentar esto, bueno, hay que tomar cursos para enfrentarlo un poco. Pero después hay cosas que podemos hacer como cuando leemos los currículums, nunca tengamos los nombres allá, porque los nombres muchas veces nos indican que esta persona viene de este sexo o viene de esta raza. De hecho, han hecho aquí en Estados Unidos, han hecho estudios, mandan el mismo currículum a un empleador, mismos cualidades, educación, experiencia, todo eso, ¿no? Pero cambian el nombre. Un nombre que suena más africano-americano, uno que suena más europeo, y la probabilidad que gane el puesto de europeo es mucho, mucho más alto. O sea que son cosas que tenemos que enfrentar a nivel personal y a todo nivel de nuestras instituciones. No podemos esperar
que teniendo un vicepresidente o un ministro de Estados Unidos para el antirracismo, que esto se logra. Hay que hacerlo en todas partes de las instituciones. Y quizás la última cosa en esto es educarnos en el racismo, porque los alumnos en Estados Unidos muchas veces no estudian bastante la historia de la esclavitud o la historia del racismo en Estados Unidos. Y ellos tienen la idea que eso se pasó con la esclavitud. No, de hecho, es algo que es presente hoy. Pero si miramos a los movimientos de los 60, pero si miramos los contramovimientos después de los 60, el racismo es algo fuerte y hay que estudiarlo. Y cuando lo estudiamos, eso nos ayuda a enfrentarlo. Entonces, tenemos que hacer mucho, diría yo. Muchas gracias. Muy interesante la respuesta, padre. Bueno, estamos terminando. Cristina, no sé si tú quieres hacer una última pregunta antes del cierre. No, estoy bien, muchas gracias. Sí. Ok, gracias, Cristina. Bueno, quiero agradecer al padre Matthew. Ha sido, padre, un agrado conocerlo. Yo lo conocía de nombre, pero haberlo visto ahora y haberlo conversado, realmente ha sido un agrado. ¿Ya? Gracias, un gran placer. Bueno, vamos ahora ya hemos terminado y los quiero dejar invitados para las próximas 2 actividades. La próxima actividad es un conversatorio sobre género, brechas de género y elecciones, las lecciones que dejará la elección presidencial en Estados Unidos para el futuro mundial. Y los expositores son Ana Dini por la Universidad de Georgetown y Federica Sánchez por la Universidad Alberto Hurtado. Y el tercer conversatorio es Latinoamérica en el mapa de las elecciones. ¿Es Latinoamérica estratégica para Estados Unidos? ¿Sigue siendo el patio trasero? Y los expositores por la Universidad de Georgetown es Ángelo Rivero Santos y por la Universidad Alberto Hurtado, Claudia Fuentes. Bueno, dejamos hasta acá esta actividad. Muchas gracias, padre Matthew. Muchas gracias, Cristina. Que tengan un buen día. Gracias, un placer. Gracias. Chao.